Recording in progress. Entérate con Leslie. Somos una plataforma virtual de entrevistas e información especializada en el ámbito jurídico nacional e internacional. Búscanos a través de nuestra portal web www.enterateconleslie.com. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook como Entérate con Leslie. El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. Muy buenos días, ¿cómo les va? Les saluda Leslie Yaca Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Les invitamos a revisar nuestras redes sociales www.enterateconleslie.com. Vamos a tener en el bloque de internacional a un distinguido abogado constitucionalista, el doctor Víctor García Toma, quien actualmente es representante del Estado peruano ante los organismos de Naciones Unidas. Vamos a conversar con él todo lo que ha sido las incidencias de la participación del Perú, de los compromisos que ha asumido, entre otros aspectos, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Regresamos en breve con Víctor García Toma. Bien, amigos, regresamos al bloque de actualidad e internacional y estamos en vivo vía Zoom con el doctor Víctor García Toma, representante del Perú ante los organismos internacionales de Naciones Unidas con sede en Nueva York. Doctor, muy buenos días, muchísimas gracias por estar en el programa Entérate con Leslie. Gracias a usted, Leslie, porque efectivamente a través de sus medios que muchas personas interesadas e ilustradas se informan de estos temas. Muchísimas gracias, doctor García Toma. Y la primera pregunta es, ¿cómo fue el viaje? ¿Qué razones, digamos, qué compromisos se han asumido como Estado, ¿no?, en esta Asamblea General de Naciones Unidas? Creo que el viaje tiene dos motivaciones. La primera es que se llevaba a cabo el periodo de sesiones 78º de la Asamblea General de Naciones Unidas y que estaba referido a una cumbre sobre los objetivos para el desarrollo sostenibles en la Agenda 2030. Y en consecuencia, los estados comprometidos con este proceso deben dar cuenta de los avances, desarrollos, problemas o propuestas que hay en torno a esa materia, ¿no? Que incluye obviamente las prioridades nacionales en materia de protección social y empleo, todo lo que tenga que ver con la energía segura, renovable y limpia, la educación, la diversidad, el medio ambiente, ¿no? Los avances que haya en todo aquello que signifique la generación de progreso y bienestar, pero que se mantenga en el tiempo sin sacrificar el bienestar y el progreso de las generaciones futuras. Pero por otro lado, también el Estado creía conveniente expresar algunas consideraciones específicas y particulares que se han venido dando a través de ciertas narrativas. Voy a utilizar una expresión algo no muy apreciada por mí, pero creo que es la que cabe para el caso en relación a la situación de la democracia, el régimen constitucional, el régimen sucesorio, la vigencia de los derechos humanos, la seguridad jurídica, ¿no? Entonces, los distintos actores del gobierno, desde la presidenta de la República, la canciller y los ministros y el que habla, hemos estado en distintos foros y en distintas instancias hablando acerca de estos temas, ¿no? Doctor Víctor García Toma, el día lunes 18 de septiembre se inició una cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? En el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que marcaron una Agenda 2030, o sea, 15 años para que los estados, los 193 estados, puedan cumplir con esos objetivos. Dígame usted, sé que se ha adoptado una declaración política donde los estados reanudan su compromiso. En su, digamos, en su experiencia ante esta Asamblea General, dígame cómo lo van a hacer
porque realmente pandemia se cruza en el 2020 y causa un retroceso justamente en estos objetivos de desarrollo sostenibles. ¿Hay el compromiso de los estados? Sí, eso lo sabemos. ¿Cómo lo vamos a hacer, doctor El García? compromiso existe, también tenemos que ser conscientes que del momento en que se plantearon esos objetivos y que fueron concertados por las distintas naciones pertenecientes a Naciones Unidas, han surgido una serie de situaciones, la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, por mencionar algunos temas de importancia que pudieran haber desacelerado o haber, digamos, impedido el normal desarrollo de las distintas agendas nacionales para el cumplimiento de este objetivo multilateral. Sin embargo, he encontrado en los distintos estados, los representantes de los estados, el compromiso de avanzar lo máximo posible a cumplir esa agenda en el 2030. Entonces, ahí se pueden ver, digamos, de dos perspectivas. Si queremos ser optimistas, decimos que estamos a mitad del vaso y que podemos llenarlo con estos objetivos, y otros dirán, bueno, vamos a tener que avanzar parcialmente y en el año 2030 plantearemos una labor de reingeniería para que en unos años más pudimos cumplir los objetivos. Eso no lo podemos saber ahora, pero lo importante es que sí hay ese compromiso, ¿no? Y en esa línea, me parece que ha sido importante el mensaje de la Presidenta de la República, porque dejó constancia de algunos hechos que son relevantes para el sistema global, pero también para el Perú, y que tienen que ver con la participación plena de las mujeres en la lucha por la erradicación de la violencia contra ella, ¿no? En la lucha contra la pobreza y la promoción de un desarrollo sostenible, inclusive ella presentó una agenda política. Obviamente esa agenda política en lo interno se va a evaluar en tanto a objetivos y resultados, pero ciertamente se ha presentado una propuesta de relanzamiento de las políticas sociales que han estado detenidas por las razones internas que usted conoce. Claro. Y luego también se ha hablado de la necesidad de la cobertura universal de la salud, la prevención y el tratamiento del cáncer, la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica infantil. En el Perú han habido avances, probablemente no sean los, digamos, los más óptimos, pero hay el compromiso, digamos, de ir acercarnos paulatinamente al cumplimiento de esos objetivos. La inclusión y el bienestar de los pueblos indígenas y originarios, con la incidencia del caso de los pueblos afroperuanos, y el reforzamiento de la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿no? Como usted sabe, se ha establecido aquí una política por ahora, digamos, sectorizada de cómo se pretende erradicar la inseguridad y que va paralelo al pedido, que felizmente ha sido otorgado, de un paquete de normas que podrían, digamos, mejorar de manera sustantiva y de manera sistémica la lucha contra la inseguridad, ¿no? Y además se ha hecho incidencia ya no en el seno de la Asamblea, sino en distintos foros. Menciono algunos que me parece que son importantes. Por ejemplo, la reunión con el presidente Gabriel Boric, que fue importante, primero para agradecer el gesto de Chile de reconocer la juridicidad de la conducción de la Alianza del Pacífico en manos del gobierno peruano, que, digamos, de manera hostil, inhóspita y ajena a la, digamos, a la verdad jurídica, se nos había negado, ¿no? Hoy el Perú ya ejerce esa presidencia y está en plena actividad. Pero además se aprovechó para aclarar ciertos temas en relación a la situación de la democracia en el Perú, y creo que esos vínculos se han fortalecido. Lo mismo ha sucedido con el presidente Lula, primero en ocasión de un viaje anterior en relación al Tratado Amazónico, en donde se pudo hablar de manera muy clara sobre la materia, y luego a través de una reunión incidental, pero muy cordial, ¿no? Porque no estaba programada, en donde se volvieron a tocar esos mismos temas y quedó claro que si en algún momento hubo por parte de algunos gobernantes adscritos a ciertas comunidades ideológicas extremas que pretendían aislar al Perú, finalmente quienes han quedado aislados son ellos. Esos gobiernos, ¿no? Entonces, son los gobiernos. eso ha sido muy importante. Tipos de gobiernos. Exacto.
que han quedado aislados y que no se condice con el respeto a la democracia ni a la vigencia de derechos humanos. Y Doctor. permítame 2 segundos nada más. Y en el Claro que plano sí. económico, Ujú. hubo varias reuniones. Una planteada en una asociación de empresarios norteamericanos, luego otra organizada con representantes regionales del Banco Mundial, con representantes de CEPAL. El Perú va a llevar a cabo la conferencia anual el próximo año, la va a conducir. Va a conducir ASPED el próximo año, ¿no? Y un foro de inversiones de la Alianza Pacífico, ¿no? También con empresarios. Y ahí la lógica fue la siguiente. Primero, que hay una política de promoción de la inversión que se da en el marco que solo la Constitución del Perú tiene, que es igualdad de trato al inversionista nacional y al privado. La existencia de una cláusula constitucional por la cual se otorga estabilidad jurídica a los contratos de inversión que el Perú celebre. En tercer lugar, que el Estado establece que en caso de que exista una controversia sobre esa materia, tiene constitucionalmente establecida la jurisdicción supranacional, la jurisdicción, digamos, internacional. Entonces, esos criterios, sumados a la vocación de una política de inversiones, le asegura al inversionista, digamos, esa seguridad que requiere. Y en el Perú existe una democracia que, como todas democracias, obviamente puede tener sus subidas y sus bajadas, pero en lo esencial hay división de poderes, hay control mutuo entre los poderes, existen los mecanismos de cooperación y de coordinación, existe la interdicción a la arbitrariedad, y para eso está el Poder Judicial, está el Tribunal Constitucional, está incluso la jurisdicción supranacional, existe la prensa libre, existen las organizaciones políticas que actúan, digamos, en plena discrecionalidad, y funcionan las acciones de garantía, el habeas corpus, el amparo. Entonces no se puede negar que en nuestro país democracia existe. Se ha acabado con el mito de que ha habido un golpe de Estado parlamentario. Ha quedado claramente probado cómo Claro. se origina toda esta problemática. Se ha aclarado también cómo se desarrollaron estos lamentables sucesos del 7 de septiembre, que comienzan con estas famosas sesiones ministeriales centralizadas, que era un aliciente a la lucha de clases, a la confrontación de grupos de peruanos contra otros. El hecho que luego del autogolpe fallido, que es un acto de rebelión, se presentaran quemas de comisarías, De bienes públicos, ¿no? públicas, Públicos. cierre de carreteras, Y la toma inmediata de cinco aeropuertos, se declaró como correspondía al estado de emergencia, y en ese momento se produjo una restricción de los derechos fundamentales en relación a la libertad de tránsito y de reunión dentro del marco de la Constitución. En consecuencia, no se puede hablar, como se dice en el informe de la Comisión, que había una confrontación. No había ahí un delito de resistencia y desacatamiento a la autoridad dentro. Y si se ha producido alguna situación que de podría ser excesos tendrá que ser investigadas. investigada por dos poderes que son autónomos, el Poder Ejecutivo, perdón, el Poder Judicial Y el y Ministerio Público. el Ministerio Público, ¿no? Y que, por supuesto, estamos a la espera de esos resultados, Pero y por la supuesto. decisión de esos órganos tiene que ser respetada, ¿no? Doctor García Toma, sí, nos quedó claro. Entonces, entiendo de que claro, la Asamblea General siempre son los mejores, siempre es el mejor escenario para que justamente los líderes mundiales, los jefes de Estado, ¿no?, los jefes de gobierno puedan aclarar situaciones que pasan internamente en sus respectivos países y que muchas veces no llega la información tal cual es, ¿no? Entonces, y se van gestando titulares distorsionados, ¿no? Y se malinforma a la opinión pública en ese sentido. Entonces, yo creo que es importante que el Estado peruano pueda siempre sostener una política de, digamos, fortalecimiento de nuestra imagen en la comunidad internacional, doctor García Toma, porque
Usted ahora que ostenta un cargo tan importante que representa al Perú ante justamente organismos internacionales, ha vivido del otro lado del espejo, ¿no? Ha vivido del otro lado del espejo y cómo sentimos como país que nos atacan de una forma no injusta cuando no se condice la información con relación a la verdad de los hechos, ¿no? Entonces, eso es lo que lastima la imagen de todo el Perú, de todos los que formamos parte de este país. Entonces, yo creo que es importante que eso se haya delineado. Y en ese sentido, ya para terminar con la entrevista, porque sé que usted tiene una agenda ahorita súper recargada y le agradezco su gesto, en dos preguntas finales. Primero, si en esa línea de aclaración también le ha quedado claro a las Naciones Unidas que las investigaciones en nuestro país están suficientemente garantizadas con relación, por ejemplo, a la Junta Nacional de Justicia, que se emitió un comunicado un poco confuso, y es extraño que Naciones Unidas haya emitido un comunicado de esta naturaleza, es extraño. Y dos, que esto se habló en la Asamblea General sobre el multilateralismo, ¿no? Como empezó Joseph Biden, ¿no? Diciendo de que es aquí, refiriéndose a la Asamblea, ¿no? La herramienta, ¿no? El escenario donde se van a tener que solucionar los conflictos por medios pacíficos, invocó a la acción multilateral, a los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas. En ese sentido, el compromiso del Estado peruano es seguir fortaleciendo el multilateralismo, y de qué forma. En primer lugar, la conferencia, como vuelvo a repetir, plantea el compromiso del Estado peruano a seguir compartiendo, digamos, las preocupaciones, las esperanzas y las expectativas de un mundo cada vez más globalizado, en base a ciertos principios y valores que en buena parte nos resultan comunes. Una de ellas, por ejemplo, es la promoción del desarrollo sostenible, lo cual evidentemente implica la necesidad de que en el globo exista paz, ¿no es cierto? Si no hay una situación de paz internacional e incluso paz interna, no es posible, ¿no es cierto?, que se puedan alcanzar plenamente esos objetivos. Lo segundo es ratificar que el Perú se siente muy comprometido con el sistema democrático, que incluye la promoción, defensa, protección e incluso medidas de corrección, determinación de responsabilidades en el caso de que se presentasen situaciones vinculadas con los derechos humanos, y para eso están los órganos pertinentes, los nacionales y los supranacionales. En el caso específico de esa declaración de un funcionario local de Naciones Unidas, eso ya fue aclarado. Este señor representante fue llamado a consulta por la Cancillería, y en los términos que corresponde se le ha expresado la molestia y, digamos, y por supuesto sugerido, digamos, una un ejercicio con restricción a sus competencias en lo que se refiere a sus labores diplomáticas en nuestro país. Y creo que eso ha sido aclarado, y entiendo que no se va a volver a... Le hacía esa pregunta no a título de una insistencia, porque sabemos que ya la canciller lo ha convocado, le ha dejado claro la posición del Estado peruano, porque cuando convoca a la canciller no utiliza justamente los protocolos diplomáticos, que es inherente al servicio en sí diplomático. Entendemos que eso es una llamada de atención que se le ha dado al coordinador residente, entre comillas, ¿no? Y el asunto ya está aclarado, digamos. Está aclarado, sí. Se ha Le cumplido preguntaba eso porque justamente hace 1 o 2 días también la Comisión Interamericana hizo lo propio, y su colega representante de Perú ante la OEA también tuvo que salir a decir que en este país, el Perú, se respeta el sistema democrático. Entonces, vemos bastante, doctor, vemos bastante más bien desde el lado de nuestro país. Vemos con mucha preocupación que organismos internacionales como la OEA, Naciones Unidas, no puedan entender que nuestro país está respetando un sistema democrático y por ende las garantías. Claro está que si el Congreso no cumple con respetar el debido proceso, tendrá que asumir su responsabilidad, ¿no?
Sobre eso dos cosas, Leslie, mucho. El, el gobierno ha tomado la decisión de, en el marco de la ley, designar a 3 embajadores que teniendo un perfil técnico jurídico, también tienen, según su opinión, cierta versación, cierta experiencia de orden político. Y es por eso que ha nombrado al doctor Gutiérrez en España, al doctor Adrián Sen en la OEA en Washington, y bueno, ya ha tenido la diferencia de considerar que yo podría ser útil para servir en Naciones Unidas. La labor de estas 3 representaciones va a estar dirigida a que, siguiendo las directivas, los criterios y las políticas de Cancillería, sin salirnos de ese marco, nosotros podamos expresar esos puntos de vista con un énfasis, digamos, desde un plano más político, y sobre todo agregándole también la necesaria información jurídica para que lo Claro que político y sí, jurídico en todos los temas claro queden que sí, claramente enganchados, claro ¿no? que sí, doctor. Y en relación al tema de la Junta Nacional de Justicia, está claro que existe la competencia, está claro que, digamos, la consideración de falta grave es un concepto jurídico indeterminado que se va a resolver caso por caso. Está claro que esto tiene que hacerse con todas las garantías del Por debido supuesto que sí. proceso, Claro ¿no? que sí. Y que ese debido proceso ya está instaurado, porque arranca desde hace 12 años con el caso de un consejero del Consejo General de Magistratura. Se repite el procedimiento con la destitución de otros miembros de la magistratura, y es el mismo procedimiento, aún con mayores garantías, que se va a dar. Aplicado a la Se actual. resuelva de eso, no termina ahí, porque si hay una persona que se considera afectado, que hay una interdicción, que solicite una interdicción a la arbitrariedad, tiene habilitada las puertas del Poder Judicial, del Tribunal Nacional, y posteriormente, en el caso eventual, ante el sistema interamericano para hacerlo. O sea, no, digamos, hay razón para, del punto de vista jurídico, preocuparse que esa determinación sea finalmente para bien, digamos, de manera, en un sentido o en otro, digamos, orientada por el derecho, ¿no? Claro, nos quedó claro, doctor García Toma, y solamente para despedir el programa, nosotros aquí, desde esta mirada interna en el Perú, siempre hemos dicho que por qué no se reacciona de forma inmediata cuando hay un hecho que está afectando, ¿no es cierto?, nuestra imagen, nuestro sistema, y que no llega esa información. Entonces, esperamos ahora que con su gestión, con la gestión de los 3 representantes que se han nombrado ahora, se pueda articular una mejor, ¿no?, interlocución de los intereses del Estado en la comunidad internacional. En ese sentido, sí, nosotros vamos a hacer un seguimiento a la labor de ustedes, porque nos interesa justamente ver cómo se prolongan estos intereses nacionales en la comunidad internacional. A todos nos interesa que el decoro, la dignidad y la verdad, digamos, política y jurídica de nuestro país quede claramente establecida, ¿no es cierto?, en el sistema internacional. Y esa es parte de nuestra responsabilidad, y lo hemos asumido con ese compromiso, y esa también es la idea del gobierno, por eso es que nos han puesto. Muchísimas gracias, doctor García Toma. Ha sido un placer y un honor, y muchos éxitos. Ya sé que se va muy pronto a Nueva York a ejercer sus funciones, y estaremos en contacto. Muy buenos días. Gusto en Muchísimas saludarlas, Lidia. Muchas gracias. Hasta luego. gracias. Hasta luego.